We're really pleased to have everybody here today. Estamos muy alegres de tener a todos aquí. And it's been a couple of years since Dr. John Walton came to Hermosillo to teach. Y ha sido bastante tiempo desde que John Walton vino a enseñar aquí a Hermosillo. And he's been a really key teacher for us in Hermosillo. Y ha sido un maestro clave aquí en la comunidad de Hermosillo. Not only his classes, but he's introduced us to other people who will come and teach as well. No solo las clases que él enseñó, sino también introducirnos a otros maestros que van a venir a enseñar. And we have just really enjoyed our time when he was there. He was there twice. Ha venido 2 veces y esas 2 veces las hemos disfrutado mucho. And the last time he came, he brought his lovely wife with him, and it was just a real treat to have them in our house. Y la última vez que vino trajo a su amable esposa y fue un tiempo excelente cuando se quedaron en nuestra casa. So welcome, Dr. Walton. Great to be here with you again. Es un gusto verlos otra vez. So today we're going to talk about Genesis chapter 1 and 2. Esta vez vamos a hablar acerca de Génesis 1 y 2. So Dr. Walton has written a number of books on Genesis chapter 1 and 2. El Dr. Walton ha escrito bastantes libros de Génesis 1 y 2. It's the Lost World series by John Walton. El mundo perdido de Génesis por John Walton. Yeah, there you go. Ahí lo tienen. And another one too. Y Yeah. otro. There's that one, I just dropped it. Y otro. Se cayó. Deme un segundo. Here we go. Y aquí está. Very good. So we have some questions for Dr. Walton today. Tenemos algunas preguntas para el Dr. John Walton el día de So hoy. Genesis chapters 1 and 2 are actually controversial in the Christian world. En el mundo cristiano, Génesis 1 y 2 son controversiales. So there's lots of people that say we should read it as 6 days, 6 días maybe literales, 6,000 years old. que la Tierra es joven, aproximadamente 6,000 años. And they think that science is trying to disprove the Bible. Decir que la Biblia es equivocada. So what do you think of that, Mr. Walton? ¿Qué How piensa should el Well, I señor think there's Walton? discussion. Pienso que hay discusión. So, for instance, we have to ask the question, are science and the Bible really doing the same thing? Are they having the same conversation? Primero que nada, ¿acaso la Biblia y la ciencia están haciendo lo mismo? ¿Están iniciando la misma conversación? My own approach is to treat the Bible as a work from the ancient world. Mi metodología es tratar la Biblia como literatura del mundo antiguo. And that doesn't undermine the fact that it's scripture. Y eso no disminuye el hecho de que sea escritura. But God was communicating into that world in that language and that culture. Pero Dios se estaba comunicando a esa cultura, a ese idioma, a ese mundo. That means that he wasn't talking about our modern science. He was talking to them. Eso significa que no estaba hablando a nuestra ciencia moderna, les estaba hablando a esas personas. So we have to ask questions like, are the 6 days trying to help us to understand the age of the earth? Entonces llega la pregunta, ¿acaso los 6 días significan algo para ayudarnos a entender la edad de la Tierra? Because the age of the earth is one of our modern science questions, but that may not have been the thing that they were trying to address. Porque la edad de la Tierra es una de nuestras preguntas de la ciencia moderna, pero el texto puede que no se le concernía a esa pregunta. We can say that they are talking about 6 literal days, but we have to ask a further Podemos question. pensar que habla de 6 días literales, pero debemos elaborar en la pregunta. And that is,
what do they think are taking place in those 6 days? Es qué pensamos que pasan en esos 6 días. And that's something that we'll pick up in our continued conversation. Y es algo que tocaremos en nuestra conversación continua. Sí, hola, doctor. ¿Cuál es la propuesta para la gente de hoy que estudia Génesis 1 en tu libro cuál es la propuesta? Porque muchos o la gran mayoría entendemos esto como un respaldo de lo científico, ¿no? O un respaldo, muchos declaran que es un respaldo científico lo que la Biblia enseña. Y hay muchos debates acerca de esto, ¿no? Pero ¿cuál es tu propuesta, no? So, what will be your proposal about Genesis 1? We have many people that study Genesis 1, and most of them use it as their scientific backing when it comes to debates about Genesis 1. Again, I think that's problematic if we try to read the Bible as if it's addressing modern science. Pienso que esa es una idea problemática, ya que la Biblia no se concierne en hablar de ciencia moderna. The Bible's authority is based on the author's intentions because those are the ones God was using to give his word to us. La autoridad de la Biblia viene más bien de la intención del autor, ya que esta intención viene de la inspiración de Dios. And so if the authors are not talking about scientific issues, we cannot read those scientific issues into the text. Así que si estos autores no están hablando de hechos científicos, no podemos entonces meter hechos científicos dentro del texto a la hora de interpretarlo. So I talk about this as interpreting text in context. Le llamo interpretar el texto dentro de contexto. And my objective in interpretation is to track with the author. Y mi objetivo con la interpretación sería ir junto con el autor. And if God was vesting his authority in those human authors and what they were saying, Y si Dios estaba comunicando su intención a través de estos autores humanos y que escribían, then we don't want to impose our own ideas and systems and questions and answers on that text. por ende, no deberíamos imponer nuestros sistemas, pensamientos y otras cuestiones dentro de ese texto. So when ancient people read the text, Cuando las personas antiguas leían el texto, they also had creation stories in the cultures around them. tenían historias de creación en las culturas que los rodeaban. So how would ancient people have understood this story when they looked at the other stories from their neighbors? ¿Cómo entenderían esta historia de creación cuando lo compararan con historias de creación de sus vecinos? When we read the Babylonian or Egyptian accounts of creation, of course we see that they are very different from what we find in Genesis. Cuando leemos las historias de creación de los egipcios y los babilonios, vemos que son muy diferentes a la de la Biblia. They involve many gods acting in very different ways than what the Bible would indicate for the God of Israel. Y tienen muchos dioses haciendo muchas diferentes cosas que irían contrario a lo que se nos dice acerca del Dios de Israel. But having said that, we also would find that the Israelites would think about the world around them in much the same way. Sin embargo, vemos que los antiguos israelitas pensarían en el mundo de manera similar que estas otras historias de creación. When they thought about the world around them, they would think much more like Babylonians and Egyptians than they would think like us. Los israelitas pensarían más como los babilonios y los egipcios de lo que pensaríamos nosotros. So, for example, if we were to show them a picture of the planet Earth from space, they wouldn't have any idea what they were looking at. Si les enseñáramos una fotografía del planeta Tierra visto desde el espacio exterior,
no sabrían qué estuvieran viendo. And God didn't try to upgrade them in their understanding about the world around them. Y Dios no tenía esa intención de expandir su conocimiento del mundo que los rodeaba. But it gets even more interesting than that. Pero se vuelve más interesante que eso. Like to use the metaphor of a backpack. Quisiera usar la metáfora de una mochila. If we think about ourselves wearing a backpack, think of one with the word creation on it. Si pensamos en una mochila que traemos puesta y tiene escrita la palabra creación en ella. So in our backpack, our creation backpack, if we open it up and pull it out, what are all the things that we would find in there? Si abriéramos nuestra mochila de creación y sacáramos las cosas que estén adentro, ¿qué sacaríamos de ahí? What are the ideas and the perceptions and the assumptions that are in our backpack? ¿Cuáles son las ideas, las presunciones, los conceptos que están en nuestra And lots of mochila? them would have to do with science and a scientific view of the world. Eso tiene mucho que ver con la manera científica de ver el But mundo. the Israelites have a backpack that's got the word creation on it too. Pero los israelitas tenían una mochila que también decía So we need creación. to ask what's in their backpack. Así que debemos pensar que está It en wouldn't su be the same mochila. things in our backpack. No tendrían las mismas cosas que nuestras So if we're going to mochilas. understand their literature, their text, we need to understand what's in their backpack. Y si queremos entender qué está en su literatura, sus textos, debemos entender qué hay en su mochila. And we would find that in their backpack, they even think about the act of creation as very differently than we do. Y si vemos las cosas de su mochila, podemos ver que ellos piensan en la historia de creación en una manera diferente a la que lo hacemos. Because most of the things in an Israelite's backpack are the same kinds of things that would be in the Babylonians or the Egyptians' backpack. Ya que muchas de las cosas que están en la mochila de los israelitas estarían también en las mochilas de los babilonios y los egipcios. And in the ancient world, when they thought about something as basic as existence, they thought about it differently than we do. Incluso para el concepto de lo que significa existir, ellos tenían un concepto diferente al de nosotros. And if creation means bringing something into existence, that makes a big difference. Si pensamos que creación significa traer algo a la existencia, ahí es donde empiezan las dificultades. So when we read Genesis, we have to be thinking about an ancient Israelite's backpack. Cuando leemos Génesis, debemos pensar en la mochila del israelita. We can't assume that they'd have the same things in their backpack that we do. No debemos asumir que tienen las mismas cosas en su mochila que la nuestra. So that helps a little bit about seeing how they thought about. They probably knew some of the ancient Near Eastern texts. They would have been known to them. Que algunos de los textos del Oriente Medio Antiguo, ellos lo conocerían And obviously they have a different idea about God and his role, y tenían una idea de Dios y su rol, but they thought about the world in much the same way that their neighbors did. pero tenían una manera de pensar muy parecida a la de sus vecinos. So that would lead me to just one other follow-up question. Eso me llevaría a otra pregunta de seguimiento. Could Genesis chapters 1 and 2 have been written in opposition to these other stories? ¿Podrían Génesis 1 y 2 ser escritos en oposición a estas ideas de sus vecinos? Certainly they could have been, but that doesn't mean that they were. Podría ser, pero no necesariamente significa que sí. For example, when we share the gospel, Por ejemplo, cuando compartimos el Evangelio, we are taking a different position than Muslims. tomamos una posición diferente a la de los musulmanes. That doesn't mean we're arguing against Islam. Eso no significa que estamos argumentando en contra del Islam. We're just trying to talk about what we see as truth. Hablamos de lo que vemos como verdad. So I would draw a distinction between polemics. Quisiera hablar de la diferencia entre polemics. Polemics, yeah, a polemical argumentative.
Una discusión argumentativa polémica. A difference between that and maybe what we would call subversion. Una diferencia entre una discusión polémica y una subversión. Because in subversion, then what you're saying sort of by definition undermines something else, but you're not really arguing against it. Ya que una subversión, por definición, proclama ser superior a algo más, pero no están hablando necesariamente en contra de lo que están subvirtiendo. Do you see what I'm saying, Jack? Yes, thank you. That's helpful. Okay. Sí, es de mucha ayuda. Gracias. Hector, I think you have some more. Hablando de la mochila, Speaking about the backpack, ¿cuál sería o qué otras cosas serían importantes notar de la mochila de los antiguos israelitas what will be the other important things to note about the backpacks of the ancient Israelites relacionado con la historia de la creación? related to the story of creation? So the main one that I try to point out is that when they talk about creation, they are not interested in God manufacturing objects, material objects. Una de las cosas que hay que reconocer es que cuando los israelitas hablan acerca de la creación, no se refieren a la manufacturación, o sea, crear objetos materiales. In the ancient world, they believed that something did not exist until it had a role and a purpose in an ordered system. Los antiguos israelitas pensaban que algo no existía hasta que se le diera una función en un orden, en un sistema. If that's how they thought about existence, that means that they thought about creation very differently than we do. Si eso es lo que pensaban respecto a la existencia, ellos pensaban en la historia de creación de una manera muy diferente a la nuestra. So for them, creation was to give something a role and a purpose in an ordered system. Para ellos, creación era darle a algo un rol, una función en un sistema ordenado. That's what's in their backpack. Eso es lo que está en la mochila. So for them, creation is an ordering operation, not a manufacturing operation. Ellos, la creación sería una cuestión de orden, no de manufactura. That's big Y es significante, because that has an effect on what they are saying is happening in the 7 days. y es importante debido a que eso cambia la perspectiva de qué es lo que están comunicando de lo que sucede en esos 7 días. So the question is not so much how long are the days. The question is, Mm. what are they saying is the creation activity in those days? Así que lo que es importante no es la longitud de esos días, sino cuál es la actividad en esos días. And if they're talking about the 7 days as a time of ordering, Si hablan de los 7 días como un tiempo de hacer orden, then it has nothing to do with the manufacture of the material objects. no tiene que ver mucho con la manufacturación de objetos materiales. And that means that you can't find out anything about the age of the earth, since that's a material question. Por lo cual significa que del texto no puedes sacar la edad de la Tierra, ya que no se trata de una cuestión material. If that's the case, then the biblical text has no opinion to offer on the age of the earth because it's not a question they would ask. Por lo tanto, el texto bíblico no sería una fuente acerca de la edad de la Tierra, porque eso no es lo que el texto le concierne. Por lo general, siempre pensamos en... esto me hace reflexionar, ¿no? This makes me reflect, since there are many things that we constantly think. Y por lo general, el no conocer la mochila de los antiguos israelitas And not knowing the backpack of the ancient Israelites me lleva a poder desenfocarme del mensaje de Génesis 1.
o cualquier otro. It could lead me to focus from the message of Genesis 1 and any other text. Porque cuando hoy leo, por ejemplo, Génesis 1 When I read Genesis 1 y leo Génesis 1:1, donde dice creó Dios los cielos y la tierra, and when I read Genesis 1:1, when God created the heavens and the earth, yo pienso en un planeta Tierra y detrás las galaxias, el sistema solar y todo, ¿no? Pero creo que está muy alejado de lo que un israelita tendría en mente. I will be thinking of the creation account, seeing the earth and space with galaxies in the background, but I would believe that that is not what the Israelites were thinking when reading the text. Right. The Israelites don't know anything about galaxies or solar systems or even what we call the universe. Así es, los israelitas no tenían idea acerca de galaxias o de sistemas solares o del universo. They didn't even know that the sun, moon, and stars were material objects. Ni siquiera tenían muy claro que las estrellas y la luna eran objetos materiales. Nobody in the ancient world knew that. Nadie en ese mundo lo sabía. So when day 4 talks about God making the great lights, Cuando la Biblia habla acerca de Dios creando las grandes luces, he's making the lights work, sé que las luces funcionen. not making objects. Israelites would not have understood it as him making objects. No, los israelitas no entenderían eso como crear objetos. Their backpack with sun and moon on it has very different things in it than ours does. Su mochila respecto al sol y la luna es muy diferente al nuestro. So yes, it should make a big difference in how you read the text. Sí, haría una gran diferencia cuando lees el texto. In Genesis chapters 1 and 2, many people would see that as a temple text. Algunas personas leyendo Génesis 1 y 2 pensarían que es un texto del templo. So you just mentioned on day 4 about the creation of the two lights. Acabas de mencionar acerca del cuarto día cuando se crean las luces. And we find the same word in Hebrew used when the lamp is put into the tabernacle. Y en el texto hebreo hallamos esa misma palabra usada cuando prenden las lámparas del tabernáculo. So would the ancient Israelites have understood this creation story as the creation of a temple? ¿Acaso los antiguos israelitas entenderían esto como la creación, fundación de un nuevo templo? There are two main things in the text that would lead an Israelite to think about the temple. Hay dos cosas en el texto que llevaría a un israelita en pensar en el templo. The first thing is the idea that God rests on the seventh day. Primero es la idea que Dios reposa en el séptimo día. And an Israelite would think about the temple because God in Israel and the gods in the ancient world rest in temples. Tendrían esta idea los antiguos israelitas, ya que en su mundo los dioses reposan en sus templos. So even though they don't use the word, the temple imagery would immediately form in an Israelite's mind. Aun si no se usa la palabra en el texto, la imagen mental acerca de un templo llegaría inmediatamente para un israelita. The other thing in Genesis 1 that might lead them to think that way is the 7-day structure. La otra cosa que llevaría a un israelita a pensar en esa idea del templo es la manera en la que los 7 días están estructurados. And that's because when they built the tabernacle and when they built the temple, they were inaugurated in 7 days. Ya que cuando construyeron el tabernáculo y el templo, se inauguraron en 7 días.
And this is found in the ancient world as well. 7 days seem to be the time for inaugurating temple space. Y esto lo podemos ver en el mundo antiguo también. 7 días son los que se usan para inaugurar un templo. But when it comes to the lights, I'm not sure that that connection would have been so obvious to them. Pero respecto a las luces, no pienso que sería una conexión tan So obvia on day para one in the ellos. account, when it says God God said, "Let there be light," it uses the word "or." Cuando, cuando dice que Dios dijo que se haga la luz, usa la So palabra that's the or. Hebrew word for light. Esa sería la palabra hebrea para When it gets luz. to the lights in day 4, it uses another form of that same root. Y cuando llegamos a las luces mencionadas en el día 4, usa una palabra con una raíz similar. It puts a prefix on it, a preformative that indicates a location of light. Pone un prefijo para indicar que la luz está en un lugar. So in day 1 and day 4, they're very similar words. They're built out of the same root. El día 1 y el día 4 son palabras similares, tienen la misma raíz. But the difference is between light and the location from which light comes. Y la diferencia sería la luz y el lugar de donde viene. And Hebrew can use that location from which light comes also for the lamps in the temple. Y cuando llegan este tiempo de las luces en el lugar, se piensa también en dónde colocar las luces en el templo. But it could use it for anything else as well, just anything that's a source of light. O cualquier cosa que sea una fuente de luz. So I'm not sure whether day 4 would have evoked a temple imagery in their minds. No estoy seguro si las luces de Génesis en el día 4 traería a la mente esta idea del templo. So that they would have had temple in mind just from the whole structure of the account of Genesis chapter 1. The 7 days ending in rest. Sorry, go ahead. Tendrían esta imagen del templo por la manera en la que está estructurado y serían los 7 días. Go And on. the 7 days ending in rest. That would have brought that to mind. Los 7 días en los que el último sería el reposo, es lo que pensarían. I'm not sure that's enough to call it a temple text. No estoy seguro si eso es enteramente suficiente para llamarlo un texto de templo, But it's a text that has imagery in it that would evoke temple ideas. pero es un texto que habla de estas imágenes de templo. So in the Psalms, we read that heaven is my throne and earth is my footstool. Entonces Isaías nos dice que el cielo es el trono y la tierra sería el estrado para los pies. So there is an idea that earth is God's temple in some form. Well, temple, I've kind of, when I first wrote, I used that association with temple. Yeah, so there seems to be this idea that heaven and earth are God's dwelling place temple. Está esta idea que el cielo y la tierra son los lugares que Dios habita como su templo. And if we were to look at the creation story more as God creating a place for humans where he will meet with them, as in Genesis chapter 2. Podríamos pensar entonces de la historia de Génesis 1 como una en la que Dios crea un espacio para poder tener una relación con los humanos en Génesis 2. How would that change our relationship to the earth and our understanding of this text? ¿Cómo cambiaría eso nuestra relación con la tierra y nuestro entendimiento de este texto? So when I first wrote about these things in the Lost World of Genesis 1, I did talk about it as temple.
La primera vez que hablé acerca de estos textos en El Mundo Perdido, sí hablé de ello como un templo. In the intervening years, there was some resistance to that. En los años siguientes hubo resistencia acerca de eso. People said that a temple has an inside and an outside. Dijeron que un templo un, tiene un exterior y un interior. And so a temple defines sacred space. Un templo define el espacio sagrado. And the objection that was raised was if the whole universe is a temple, then there's no outside. Y una de las objeciones dijo que si el universo es un templo, entonces no hay un exterior. So in this book, I've made a little switch. En este libro hice un cambio pequeño. I talk about God making the cosmos to be sacred space rather than a temple. Hablé de cómo el cosmos es el espacio sagrado, pero no el templo. And it's sacred space because God is there. Y es el espacio sagrado ya que Dios está ahí. That's what makes it sacred. Eso es lo que lo hace sagrado. So there's nothing particular about the space itself. It's God's presence in it that makes it sacred. Es la presencia de Dios lo que hace a este lugar sagrado, no el lugar en sí. In terms of how we should think about the world around us, En términos de cómo debemos pensar en el mundo alrededor, I don't know if the sacred space idea helps us that much, but it's still the idea that it's God's world that He made and we ought to respect it. la idea del lugar sagrado es una idea que no necesariamente nos ayudaría mucho, pero es algo que se menciona Oh, that's helpful. Thank you. Mhm. Y es de mucha ayuda. Muchas gracias. Retomando algo del templo y todo esto. Taking back some the idea of the temple in this conversation. Entonces su propuesta es que es como un arquetipo, la descripción de Génesis. Your proposal is that the description in Genesis is an archetype. I treat Adam and Eve as archetypes. Ok. That's in Genesis 2. Trato con Adán y Eva como arquetipos, ¿sí? Ajá. Pero entonces la historia de la creación no entra esta como bueno, no sé si decirlo que el tabernáculo y el templo están inspirados en Edén o en estos templos o espacios sagrados más bien. So would the temple and the tabernacle be based around these sacred spaces described in the text? The texts in Exodus and Kings talk about the building of those structures that will then house the presence of God and therefore be sacred space. En estos textos de Éxodo y del templo se nos describe que hacen estos espacios para que se vuelvan un espacio sagrado. But I don't think Genesis 1 is talking about the tabernacle or the temple. Pero no pienso que el texto de Génesis 1 hable de el templo o el tabernáculo. Y esto me lleva a otra pregunta. This leads me to another question. ¿Qué pasa con la imagen de Dios en Génesis 1, 26 y 27? What happens with the image of God in Genesis 1, 26 and 27? So the image of God, first of all, I think must be understood as corporate rather than individual. Pienso que la imagen de Dios debería ser pensado de manera corporativa, colectiva y no individual. Humanity is the image of God. So I wouldn't say I am the image of God. La humanidad como tal es la imagen de Dios. No me parecía correcto decir que yo personalmente soy la imagen de Dios. Because the image of God is not an appearance or a psychological or mental state.
ya que la imagen de Dios no sería un estatus psicológico o una apariencia física. The image is a task that's given to humanity as a whole. La imagen de Dios sería una tarea que se les dada a la humanidad en general. God as a creator is an order bringer, Dios como un creador trae el orden and he has delegated humanity to be order bringers alongside him. y ha delegado a la humanidad para traer orden junto con él. So that's the subdue and rule that comes right after the image of God. Ese es la tarea de sometimiento que viene después de que se les instruye. Those Tiene la are imagen de Dios. those are order bringing activities. Esas son actividades para traer orden. So God is an order bringer, Dios trae el orden and we are image bearers and therefore also order bringers. y como somos portadores de la imagen de Dios, también somos ah, agentes de traer orden. So when I say this is collective, it's very much the same as when we talk about the body of Christ. Y cuando me refiero a esto como un colectivo, es como cuando hablamos acerca del cuerpo de Cristo. The collective of the church is the body of Christ. El colectivo de la iglesia es el cuerpo de Cristo. I am not the body of Christ. Yo no soy el cuerpo de Cristo. I participate in the body of Christ. I contribute to the body of Christ. Participo en el cuerpo de Cristo, me someto al cuerpo de Cristo. And likewise, I participate in the image of God and Y de la contribute misma to the manera, image of God. participo en la imagen de Dios y me someto a la imagen de Dios. So the image of God sets us up with a particular objective, a task for what all humanity is intended to do. Así que la imagen de Dios viene con una instrucción, una tarea para toda la humanidad. When you talk about Genesis chapter 1, Cuando hablas de Génesis 1, you use a very interesting comparison. usas una comparación muy interesante. You use the two terms of a house and a home. Usas una imagen de construir una casa. So in Spanish, it's a little difficult because casa or a house signifies both. Sí, en español es algo confuso ya que hay que hacer la distinción entre una casa y un hogar, ya que se usan de manera muy similar. So when I talk about the house, I mean the physical structure in which we live. Cuando hablo de la casa, el edificio se refiere a la estructura en donde vives, The foundation, the roof, the framing, a los pilares, el techo, los metales, the plumbing, the electricity, the la electricidad, las tuberías. that's what I'm calling house. Eso es a lo que llamo una casa. What I'm calling home is how we order and organize the place in which we live to serve our purposes. Cuando hablo del hogar, hablo de cómo acomodamos las cosas en la casa para que tengan una función y podamos habitar en ella. It involves how we arrange the furniture, how we decorate our homes. Habla de dónde ponemos los muebles, dónde acomodamos las cosas. It involves how we use the rooms that are in our house. Habla de cómo utilizamos las habitaciones en nuestra casa. So when I talk about home, I'm talking about the ordering and organizing and function and use and purpose. Cuando hablo del hogar, habla acerca del propósito, de la organización, del orden. A house is the structure in which we live. La casa es la estructura en la que vivimos. What I'm calling the home is where our stories come to life day by day. Lo que hablo por hogar es donde nuestras historias vienen día a día. When you first move into a house and you've got boxes all over the place,
Cuando llegas a una casa por primera vez y tienes las cajas tiradas por todo el suelo, It's a house, but it's not yet a home. I don't know how you say that in Spanish. es una casa, pero todavía no es un hogar. But once you get it all set up the way it works for you, then it's your home. Una vez ya lo organizas todo como debe ser, es ahí cuando deja de ser una casa tal cual y se vuelve un hogar. Need to create some new words in Spanish. Mm, Hay que ampliar el vocabulario en la Real Academia Española. So your definition of a home fits within bringing order to the world. Yes, absolutely. Y la definición de el lugar sería traer orden al mundo. Yes, I'm saying that Genesis is a home story, not a house story. Sí, digo que Génesis es una historia de hogar, no de casa. Okay, very good. Una de las preguntas que tengo acerca de Génesis 1 One of the questions I have about Genesis 1 es qué implicaciones prácticas tendría Génesis 1 para la fe cristiana el día de hoy. it will be what practical implications it brings to the Christian faith. I actually think it it brings up some very significant issues. Pienso que trae cuestiones bastante significantes. We always think of creation as God making stuff, Siempre pensamos en la creación como Dios haciendo cosas and he did. y lo hizo, But Genesis is more interested in God making stuff work. pero Génesis le concierne más que Dios está haciendo cosas que funcionan, Orders the world. propósito en mente. It's not just about making a lot of objects. No se trata nada más acerca de hacer muchos The objetos. text of Genesis 1 doesn't talk about God making mountains and lakes and rivers. El texto no habla acerca de Dios haciendo montañas y ríos y lagos. It talks about him making time and a place for us and food growing. Habla acerca de el tiempo, un lugar donde podemos vivir, que podemos comer. And once we understand God as the order bringer, Una vez entendemos que Dios es el que trae el orden, we can recognize that he does that still podemos today. reconocer que hace eso incluso al día de hoy. Order has to be maintained or it falls apart. El orden tiene que ser mantenido o se va abajo. God brought about order and he continues sustaining order in the world. Dios trajo el orden y continúa trayendo este sustento de orden al mundo. Day by day, moment by moment. Without him, we would fall into nothing. Día a día, a cada momento. Si Dios no estuviera obrando para traer orden, todos nosotros nos iríamos abajo. That's an extremely important theological concept which we can easily miss. Es un concepto teológico bastante importante. We only exist as God continues to maintain the order that he has set up. Nosotros continuamos existiendo mientras Dios mantiene el orden que se propuso a dar. It's interesting that we talk about Colossians 1 and the role of Jesus in order. Pensamos en Colosenses y acerca del orden que trajo Jesús. And in starting in verse 16 of Colossians 1, En el versículo 16 de Colosenses 1, for by him all things were created. a través de él todas las cosas fueron creadas. Now, I don't know how that is in Spanish, but in English, we've got the word things there. No sé exactamente cómo sea en español, pero en inglés tenemos la palabra cosas escrito ahí. Is there something like that in Spanish as well? ¿Hay algo como eso en la versión española? Because the text just says all was created, not all things.
ya que el texto dice que todas las cosas fueron creadas, no todas las cosas. And notice that the text goes on to say visible and invisible. Y notemos que el texto continúa diciendo que las, la creación incluye lo físico y lo no físico. And when it talks about invisible, it's not talking about atoms and molecules and cells. Y cuando habla de lo invisible, no está hablando de células y moléculas y So the átomos. creator brings forth order of all. El creador todo. So there's a lot of good theology Es that we need to una understand. teología que debemos entender. Gracias. You have some more questions there, Hector. ¿Más preguntas, Héctor? Sí, tengo una, pero creo que es lo mismo o relacionado con lo mismo. Yes, but it's very related to the same topic. Es cómo podríamos enseñar esto a la iglesia hoy. How we could teach this in the church today. A niños grandes y líderes. Kids, leaders, adults. Y esto creo que es como un reto And I believe it will be a challenge. que debe de ser muy, ahora sí que estudiarlo de nuevo, It will require careful restudying. porque cuando leemos Génesis 1, por lo general leemos conforme a nuestra mochila, ¿no? As when we typically read Genesis 1, we read it according to what's in our backpack. Y tratamos de responder nuestras preguntas sin preguntar qué preguntas está el autor contestando. And we tend to think about our questions without thinking what the author is intending to answer. Creo que a veces como maestros o personas que enseñan la Biblia, And I think that as teachers or people who say things about the Bible, no tomamos muy en cuenta esto. we don't take this into account a lot of the time. So I think it would help Muy tener analogies can help analogías. us to realize that we often think in this same way, Las analogías pueden ayudarnos a ver que pensamos de la misma manera. being more important than material. Y por el mismo pensamiento me refiero a pensar que el texto le concierne más el orden que lo material. And that's the kind of idea that I would want to get across as I try to teach the leaders and the parents. Y esa es la idea que quería comunicar cuando le enseñaba a los líderes y a los padres. So for example, I would say, think about starting a job and you come to the office on your first day of work. Les postulé esta idea de vas a la oficina para inscribirte en un trabajo. Is the first thing you want to see the architectural plan of the building? Lo primero que quieres pensar y ver es la estructura arquitectónica del lugar, Or do you want to see the organizational chart for the company? o quieres ver la organización de la empresa. Most people want to know who they report to, who's going to evaluate them, who signs their paychecks, etc. Muchos preferirían saber quién va a ser su jefe, quién les va a pagar, con quién van a trabajar. That comes out of the organizational chart. Eso viene de el esquema de organización. The architectural plan of the building won't help you at all. El plano arquitectónico del edificio no te va a ayudar para nada. That's just one analogy of we think about order as prioritized over the physical material aspects. Esa es una idea que puede ser usada. Another example, it would be if I would ask any of you about your laptop. Otro ejemplo sería preguntarte acerca de tu laptop. You probably would not talk to me about the chips on the motherboard or the polymers in the screen.
Lo más probable es que cuando hables de tu laptop no hables de la tarjeta madre o de los You, bits en la pantalla. you would talk to me about your apps and your operating systems. Hablarías de tus sistemas operativos y las aplicaciones. That's order prioritized over material. Eso es orden, tomando prioridad por encima de lo material. You know there are chips on the motherboard, but you don't care. Sabes que hay chips y tarjetas madres, pero no te interesa. You just want to know how it works. Solo quieres saber que la laptop funciona. So some examples like that can help to explain to people this Ejemplos distinction. como estos pueden ser usados para explicarle a la gente. Sorry, go on. Um, when I teach children about this, I don't feel like I have to tell them how they shouldn't think. Pienso que cuando le enseñamos a los niños es más útil enseñarles estas analogías más que enseñarles la manera en la cual no pensar. So I won't necessarily spend a lot of time saying that, oh, I don't think this is about God creating the material cosmos. Así que no quisiera pasar mucho tiempo hablando no pienso que esto es Dios hablando de crear un cosmos material. I would rather try to talk to them about what they should be getting out of it and talk about God ordering the world to work the way he wants it to. Pienso que sería mucho más útil que enseñarles acerca del orden y el propósito que tenía Dios en su historia de creación. If we teach children well from the beginning, we don't have to unteach them later. Si les enseñamos a los niños bien desde el inicio, no tenemos que desenseñarles más adelante. So those are just some tips I would have. Y esas son unas ayudas que puedo ofrecer. Gracias. Gracias. Thank you. Thank you. I think that is all of our questions for today. Esas serían todas nuestras preguntas por el día de hoy. And we really appreciate your time with us, Dr. Walton. Apreciamos tu tiempo con nosotros, Dr. John Walton. I'm really happy to do it because I think these are very important things. Me alegra mucho, ya que pienso que estas son cosas muy importantes. I am totally in agreement with that. Estoy completamente de acuerdo. And I think these ideas can really help move us forward in the conversation without getting into all these arguments about modern science. Y pienso que nos ayuda mucho en avanzar nuestra conversación en vez de perder tanto tiempo en argumentos acerca de ciencia moderna. That's important. Muy So many importante. people think the Bible and science are in conflict. And I think that's wrong. Pienso que muchas personas dicen que la ciencia y la Biblia están en conflicto y pienso que es incorrecto. I think they're complementary. They work together. Pienso que se complementan, trabajan juntos. When you look at a map of the rainfall of an area and look at the map of the geology of an area, they don't contradict one another. They're just doing different things. Si ves el mapa de las áreas lluviosas y otro tipo de mapa, no se contradicen, nomás se complementan. They are both addressing the same reality, just from different perspectives. Hablan de la misma realidad, pero de diferentes perspectivas. And I think we can think about the Bible and science in similar ways. Pienso que podemos pensar en la Biblia y en la ciencia de manera similar. Yes, it's very helpful. It's great. Mucha gran ayuda. Last word for you, Hector. Última palabra para ti, Héctor. Pues estar muy agradecidos de que nos haya dado esta oportunidad en el día de hoy. We're very grateful about this opportunity you gave us. Esperamos vernos pronto en cualquier parte We hope to see each other again soon, whatever. y estamos orando y esperamos pronto que el último libro esté en español. And we are praying for the most recent book in Spanish. Hope it arrives soon. I hope so.
Espero que sí. Y saludos a su esposa. Salutations to your wife. Thank you. She sends her greetings as well. Muchas Thank- gracias. Envía sus saludos también. yeah, thank you. Muchas gracias, Tabaré, por tu trabajo en este. Ok. No, muchas Nos, gracias. nos vemos. Dios les bendiga. Nos vemos. Okay. Bye. 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 Good to Thank see you you so all. much. Yeah, very nice. Thank you.